Ok, el día de hoy vamos a ver integrales trascendentales. Y antes de empezar con los ejemplos, te quiero compartir lo siguiente. Cuando hablamos de integrales trascendentales, normalmente, o más bien, cuando hablamos de funciones, para ser explícito, cuando hablamos de funciones trascendentales, hablamos a su vez de tres, que serían las integrales trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Cuando en general hablamos de funciones trascendentales, hablamos de las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas. Y para cada uno de ellos hay derivadas o diferenciales, pero en el caso de las integrales, solamente hay integrales trigonométricas y exponenciales. No hay como tal logarítmicas. De hecho, si consultas el formulario, te darás cuenta de lo que te digo. A partir de la fórmula 11, hay integrales trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera, y llegas hasta el final a las exponenciales a la b y a la b, pero no hay una integral logarítmica. No existe como tal una integral de logaritmo. Hay un método para solucionar este caso, pero como una fórmula directa no la hay. Bueno, entonces, dentro de las integrales trascendentales vamos a ver algunos ejemplos, como te decía, de las trigonométricas y de las exponenciales. Más adelante, cuando veamos métodos de integración, veremos cómo solucionar una integral con un logaritmo. Pero bueno, entonces, vamos a nuestro primer ejemplo. Tenemos la integral de 9 cuartos x cuadrada coseno del ángulo 2x cúbica de x. Ok, entonces, tú ya sabes que el 9 cuartos es una constante que multiplica la variable x cuadrada, que multiplica coseno del ángulo y que multiplica el diferencial. Entonces, este 9 cuartos, como multiplica a todos y cada uno de los elementos, pasa al frente de la integral. Toda constante, ya sea entera o fraccionaria, que multiplique a todos los elementos de una integral, por fórmula, la pasas al frente. Y eso, pues, obviamente, ya lo sabes. Ahí está. Luego, escribo la S de la integral y copio la demás información, tanto la x cuadrada, el coseno y el diferencial. Pero para ello, fíjate bien, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Obviamente ya tenemos una función trigonométrica, ya no puedo utilizar de entrada al ver una función, ya no voy a pensar en la clásica b a la n, que sería la fórmula 4, o las fórmulas complementarias para cocientes, porque para empezar no hay un cociente, o sea, de parte de la integral, no hablando de la constante, sino de la integral, pues no hay como tal un cociente, entonces descartaría esas, y hay integrales para funciones trigonométricas y en especial para coseno. Entonces, en este caso, del formulario, vamos a la fórmula 12. Tienes integral de coseno de la variable por el diferencial. Cuando tienes integral de coseno de la variable, claramente aquí la variable, de acuerdo a la fórmula, te está diciendo que de todo lo que hay es el ángulo. Cuando tienes una función en específico, la variable será el ángulo, de acuerdo a esta fórmula básica de integral trigonométrica, y cuya solución es seno del ángulo. Recuerda, en esta, como en todas las fórmulas anteriores, no puedes pasar directo de la integral a la fórmula a menos que hagas el análisis del diferencial. El que te dice si sí o si no a la fórmula es el diferencial. Entonces, nuestro 9 cuartos como constante pasó al frente, escribo lo demás, y llegamos a la parte del coseno, donde la variable es el ángulo. Entonces, este ángulo en particular es nuestra variable y obviamente del diferencial. De acuerdo a esta fórmula, estoy marcando que nuestra variable es el ángulo. De acuerdo a la fórmula, estoy marcando que la variable es el ángulo. Entonces, esta integral ya está aquí transcrita, acomodada. La constante delante de la integral, los demás elementos, como marca la fórmula, la variable, es el ángulo, el diferencial. Ahora, ¿qué nos va a decir si sí funciona esta fórmula o no? Nuestro diferencial de esta variable. Entonces, esta como es nuestra variable, la apuntamos y vamos a obtener el diferencial. El diferencial de esta variable, su diferencial es
de b. De esto derivamos y diferenciamos, ya sabes, 3 por 2, 6x, a 3 le quitas 1, 2, sería 6x cuadrada, y en lugar de poner el dx aquí, lo ponemos acá y generamos el diferencial. Ahora, lo que me dice si la integral que estoy pensando, que es esta fórmula, me sirve o no es el diferencial. Entonces, haces lo de siempre. Vas a comparar tu diferencial con lo que tienes en la fórmula. Entonces, tú comparas este diferencial que obtuviste con el complemento o lo sobrante de la fórmula, que sería esto de aquí y esto de acá. Entonces, ya sabes, la pregunta número 1 es, ¿mi diferencial es el mismo que está en la integral? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque tengo el x cuadrada, tanto en la diferencial que obtuve como en la integral y el dx, me falta este 6. Entonces, en este momento, el diferencial no es idéntico perfecto. No estoy en el caso 1 en el que ya es igualito, este fuera idéntico a este y ya podría pasar del otro lado de la fórmula. Vamos a ver si estamos en el caso 2. El diferencial que obtuve es idéntico, perdón, el diferencial que obtuve, ¿lo puedo ajustar en la integral? La respuesta es sí, porque lo que te está faltando es un número o constante. Recuerda que los números o constantes se pueden agregar y ajustar, ¿sí? Siempre que te falte un número, lo puedes agregar y ajustar. No importa en qué integral estés, no importa si es un b a la n, un db sobre b, una integral de cocientes algebraicos o en este caso una integral trigonométrica. El principio no va a cambiar. Yo pienso que cierta fórmula me va a servir, de acuerdo a esa fórmula, tomo la variable, saco su diferencial y comparo. Veo si es idéntica, entonces no hay mucho que hacer más que pasar al otro lado de la fórmula. No es idéntica, veo que es ajustable, que le falta un número, como en este caso, que le falta el 6, lo voy a agregar como está, multiplicando y lo compenso con la operación contraria, dividiendo. Lo agrego multiplicando, tal como está en la diferencial, y lo compenso dividiendo. Y estoy en el caso 2, en donde como este diferencial ya está en la integral, este diferencial ya está en la integral, puedo pasar de la integral a la fórmula. Si en el caso 3 recuerda que es cuando mi diferencial de aquí es diferente de la integral porque me faltara o me sobrara una variable. Ahí ya no hay nada que hacer, la fórmula no me serviría. Por ejemplo, si aquí en lugar de esto dijera 6x cúbica, si dijera 6x cúbica y aquí x cuadrada, ahí no hay cómo hacer ningún ajuste, no hay forma de agregar la variable, entonces estaríamos en el caso 3 y esta fórmula no me serviría si buscaríamos otra fórmula o método de integración. En este caso, estamos en el 2, caso 2, donde el diferencial, aunque no era el de la integral, como lo que me faltaba era un número, una constante, ya lo agregamos y lo ajustamos. Porque si agregamos 6 multiplicando, compensamos con el 6 dividiendo y está completa nuestra integral. El diferencial ya está en la integral. Podemos pasar precisamente de la integral a la fórmula. Evidentemente esto lo voy a copiar, pero si te fijas tendríamos 9, y simplificando abajo serían 24, 9 24avos tiene simplificación, que tendría tercera y tercera. Entonces, tercera de 9, evidentemente 3 y tercera de 24, 8. Entonces, esta constante simplificada ya está aquí. Esta integral ya está completa, ya te expliqué que el diferencial, como todos los casos que hemos visto, no era idéntico al de la integral, pero como le faltaba un número, se agregó y se ajustó, ya está completa. Puedo pasar al otro lado de la fórmula. Y la fórmula me dice, escribe simplemente seno de v. Entonces escribimos seno, v, claramente dice aquí que es 2x cúbica, y como no hay nada más que integrar, ponemos la constante de integración. Y de esta forma hemos terminado este primer ejemplo. Es sumamente sencillo. Entonces, lo mismo que todos los casos, cuando tienes una integral, buscas una estructura similar en tu formulario, en este caso la estructura más
similar era la fórmula 12. De acuerdo a la fórmula, seleccionamos la variable, nos dice claramente que la variable era el ángulo era este, por es el color, tomamos la variable, la diferenciamos, el diferencial no era idéntico perfecto, lo ajusté porque era un número, lo compensé, simplificamos y como ya la integral estaba completa, pasamos al otro lado de la fórmula, tan, tan, así de fácil. Si te fijas, aunque ya estamos en una fórmula nueva, que en este caso es una trascendental o trigonométrica para ser más específicos, seguimos con el mismo concepto. El concepto no ha cambiado y no va a cambiar. Vamos a llegar a la última fórmula, que es la exponencial, y el proceso o el método de buscar el diferencial, compararlo y demás, va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Va? Entonces, vamos con otro ejemplo. Vamos con este ejemplo B. Dirás, no manches, esto está bien complicado. Ok, vamos por partes. Tenemos la integral de 6/5 por un trinomio por la función trigonométrica seno, y esto que le sigue, evidentemente todo esto sería su ángulo por el diferencial. Yo sé que estarás pensando, oye, pero pues vamos a buscar una fórmula, pero aquí nos sobra una variable, y la fórmula, la más similar, tenemos, más allá de esto que está aquí, la fórmula más cercana sería la integral de seno. Exactamente. Fíjate bien, yo sé que dirás, oyes, pero es que esta fórmula no tiene un polinomio o marcada aquí una variable extra. Tú no te preocupes. Me queda claro que el 6/5 sí va a pasar al frente. Vas a poner tu integral, perdón, vas a poner tu integral y dirás, oyes, esto no está marcado aquí en la fórmula. Todo esto no es una letrita ni un numerito, ya es todo un polinomio, no está marcado aquí. No te preocupes, no te preocupes. Me queda claro que este polinomio podría ser mucho más grande, no está aquí indicado. No te preocupes, aún así vamos a pensar que todo esto es esto. Aún así vamos a pensar que esto es esto. Pero ¿cómo si no? Tú confía, ¿va? Entonces, de entrada, lo más importante es que, aunque vaya a decir una tontería, lo importante es que diga integral, integral, seno, seno, de un ángulo que sería todo esto por un diferencial que sería esto. Aunque no marque esto, vamos a pensar que de entrada es esto. Recuerda, lo que nos dice si esta fórmula la puedo aplicar o no, no es lo que tú pienses, no es lo que yo piense, sino el diferencial. El diferencial me dice si sí o si no a la fórmula, no lo que nosotros creamos. Y aunque en este momento tengamos la duda de que esto se puede hacer con esta fórmula, tú confía. Entonces, de entrada, ya sabes, la constante ya la pusimos, la integral, aunque aquí este trinomio no esté indicado, no importa, nos vamos a seguir con la fórmula. Obviamente, lo voy a poner, aunque no esté indicado en la fórmula, lo escribo, seno, fíjate, V es el ángulo, bueno, es la variable y a su vez esa variable en específico es el ángulo, todo esto es el ángulo y todo esto de acuerdo a la fórmula es la variable, por eso la marco de otro color, y finalmente el diferencial. Entonces, ya está reescrito ahí. Ahora, sin importar por el momento en que aquí este polinomio no esté marcado, vamos a hacer nuestro procedimiento de siempre. Dado que tenemos claramente ubicada la variable por la fórmula, dado que tenemos claramente indicada la variable, porque nos dice la fórmula que esta es la variable, la vamos a extraer, entonces pongo aquí mi variable, escribo la misma y voy a hacer el análisis del diferencial. Fíjate, de esta variable, su diferencial es de b, de esto, ya sabes, derivamos y diferenciamos. De esto tenemos un polinomio a la 1. Todo esto es un polinomio a la 1, que sería la derivada de cada término. De esto es un polinomio a la 1, por lo cual derivamos cada término. De este, su derivada de este primer término, 3 por 4, 12, x cuadrada. De este sería 2 por 3, 6, x, a 2 le quitamos 1, 1, y derivada de este 18x, 18. De esta constante, que es el menos 7, su derivada es 0. Y ya sabes, en lugar de poner el de x aquí, lo ponemos acá. Listo. Dirás, oye, pues no sirvió porque el diferencial que estamos obteniendo, este 2x cuadrada menos 6x menos 18, no está en la integral. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Si yo comparo este diferencial con este de la integral, no es el mismo. Te doy toda la razón. Dirás, pues entonces no sirve la fórmula. Acuérdate. Aunque no sea igual, nos fijamos en la estructura. Aquí tenemos un trinomio y aquí tenemos un trinomio. Hay x cuadrada, xx y el número. Oye, pero son diferentes. Estoy de acuerdo, pero la estructura básica es. Vamos a hacer el truco de generar un factor común. Vamos a hacer el truco de generar un factor común. Ok, entonces de entrada vuelvo a marcar el diferencial. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Voy a tomar de mi diferencial obtenido una variable que en este caso es x cuadrada y la voy a dividir entre su semejante de la integral. De este cuadrada, su semejante no es en 3. Términos semejantes es que tengan la misma variable y la misma potencia. Está desordenado, entonces de este no voy a dividir entre este porque este no es el semejante. Este y este son términos diferentes. De este su semejante es este. Entonces, en concreto, escucha bien, yo voy a dividir 12x cuadrada entre menos 12x, porque son los semejantes, pero ¿para qué? Para obtener el factor común. ¿Ah? Entonces, 12x cuadrada positiva entre menos 2x cuadrada sería a menos 6. Entonces, este entre este a menos 6. Listo. Ahora, dirás, bueno, ¿y eso para qué me sirve? Ok, ya que dividí este entre el semejante y obtuve este que es el factor común, escucha bien, es más, yo te recomendaría, bueno, no se alcanza a tapar, que ni vieras esto. Ahí está. Todo esto lo vamos a dividir entre esto a ver qué nos da. Todo el polinomio lo dividimos entre el factor común, es decir, 12x cuadrada entre menos 6, el menos 6x entre menos 6 y el 18 entre menos 6 para ver qué nos da. Entonces, vamos a empezar. 12, obviamente ponemos un paréntesis, 12x cuadrada entre menos 6 sería a menos 2x, ¿va? Menos 6x entre menos 6x a más x, porque menos entre menos más, y menos 18 entre menos 6 a más 3. Si llegas a tener duda de que estás bien o mal, haces el proceso contrario. ¿Cuál? Multiplicas el menos 6 por el menos 2x cuadrada y te debe dar esta y pues justamente da eso. Menos 6 por más x y nos da menos 6x y menos 6 por más 3 y nos da menos 18. Si llegas a tener dudas, haces ese proceso, ya lo hicimos y checamos que sí, que esto en general es la factorización de esto. Estamos bien. Ahora, entonces el punto clave, ¿cuál es? Ya tenemos nuestra variable plenamente identificada, obtuvimos un primer diferencial, no nos sirvió, hicimos un truco de factorización y entonces este nuevo diferencial, este que estoy marcando, lo voy a comparar con lo que está en la integral. Este lo voy a comparar con el de la integral. Dirás, no es el mismo. Ok, y en esa parte estoy de acuerdo. Pero veamos. Acuérdate, propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Fíjate bien. Este menos 6 evidentemente no lo tengo. O sea, este menos 6 pues, no está en ninguna parte. Estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Lo voy a marcar más. ¿No? Este menos 6 no lo tengo. De entrada no es tanto problema porque es una constante la que nos falta. Luego, menos 2x cuadrada, aquí está, más x, aquí está, más 3, aquí está. Entonces, este diferencial está en la integral y el de x está. ¿Qué estamos viendo? Que aunque el diferencial no es idéntico perfecto, lo que nos falta es un número, una constante, entonces sí lo podemos agregar o ajustar. Lo que nos está faltando de esta diferencial en relación al de la fórmula es esta constante y la podemos agregar. Este menos 6, cuidado, está multiplicando al trinomio y a lo demás, entonces lo voy a agregar con la misma operación.
lo voy a agregar multiplicando. Estoy agregando menos 6 multiplicando y lo compenso dividiendo. Tal cual, menos 6 multiplicando, agrego menos 6 dividiendo. ¿Y qué crees? Que de nuestra variable indicada por la fórmula, que era el ángulo, que está aquí descrito, al final este diferencial ya está aquí en la integral, ¿sí? Al final el diferencial obtenido de la variable ya es tal cual de la integral, omitiendo la parte de que está en otro orden. No importa, eso no importa, como quiera que sea, este diferencial lo tenemos aquí en la integral. Entonces, ¿eso qué nos permite? Como el diferencial está en la integral, podemos pasar de la integral a la fórmula. Y entonces hacemos lo primero, que es copiar la constante. Antes de hacer la fórmula, copiamos la constante. Ahora, tienes 6 sobre 5 por menos 6, menos 30. Te quedarían más 6 sobre menos 30. De entrada, más entre menos sería menos. Y 6 sobre 30, pues es simplificable. Nos quedaría un quinto. En este caso, un quinto negativo. Entonces, esto nos queda menos un quinto. Ahora, fíjate bien y escucha bien. Esta integral obviamente es lo que tenemos. La solución es menos coseno. Este coeficiente, más allá de que ya es menos un quinto, este coeficiente, escucha bien, está multiplicando a toda la integral. Este coeficiente, más allá de que ya sea menos un quinto, está multiplicando a la integral. Cuando yo escriba la solución, que es esta, ¿qué no voy a escribir aquí? Yo no voy a escribir menos coseno de v, bla, bla, bla. ¿Cómo no si eso dice la fórmula? Repito, esto está multiplicando a la integral y la integral sería menos coseno. Propiamente aquí tal vez escribir un paréntesis, escribiría menos coseno de la variable que es todo esto. Ahora entonces, a lo que voy es que este menos un quinto multiplicaría al menos coseno. Este menos un quinto multiplicaría el menos coseno. Y dado que tenemos menos un quinto y menos coseno multiplicándose, entonces vamos a cambiarlo por signo positivo. Repito, esto, que es esto, va a multiplicar a esto, entonces este menos por el menos que tenemos aquí se termina siendo más. Ese signo se termina siendo más, y entonces este coseno, ya lo escribimos, de v es todo esto, que era el ángulo, evidentemente entre paréntesis, ¿sí? Más la constante de integración. Y dado que aquí se hizo positivo, es más, no es necesario escribir el signo de la integral, entonces podríamos hasta omitirlo, que es positivo, al final hasta podríamos omitirlo, y al final queda un quinto coseno del ángulo más la constante. Esa sería la solución de nuestra integral. Si te fijas, aunque al comparar esta estructura, como esta parecía que no era idéntica, porque teníamos este trinomio en el ejercicio y no en la integral, nos fuimos por la estructura fundamental, que es la integral seno del ángulo por el diferencial. De acuerdo a la fórmula, tomamos nuestra variable, hicimos nuestro análisis, hicimos una factorización. El diferencial no era idéntico, pero fue ajustable porque lo que nos faltó fue un número que agregamos y ajustamos. Y entonces, al final, pudimos utilizar la fórmula. Repito, esto multiplicaba esto, aunque esto era negativo, por este que era negativo, se hizo positivo. Y esta ya es la solución final. Ok, vamos a un siguiente ejemplo. Fíjate bien. Tenemos como inciso C esa integral, que podrías pensar, no, bueno, o sea, ya puse ahí que es la fórmula 13, podrías pensar que sería imposible utilizar la fórmula 13. ¿Por qué? Pues porque la fórmula 13 no tiene un trinomio a la izquierda de la tangente y no tiene un divisor, que sería el radical que está mostrado. Ok, aquí lo más importante, aunque no tenga eso que te estoy mencionando, aunque aquí no esté marcado un trinomio y aquí algo dividido, lo más importante es que la integral, tangente de la variable.
La variable es esto, el ángulo. Oye, pero ahora tiene un radical. La variable es el ángulo. El ángulo es el radical a la quinta del trinomio al cubo. El ángulo es todo el radical. Por el diferencial, lo más importante, como repito, la tangente, la integral, el ángulo y el diferencial están, aunque ahorita de momento esto y esto no estén en la fórmula, no nos vamos a preocupar. Vamos a ver lo importante, la variable y el diferencial. Ahorita todos podríamos creer que esta fórmula no nos va a servir porque básicamente este trinomio y el radical no están en la fórmula, ¿va? Pero el que nos dice si sí o si no, no es lo que pensemos o estemos creyendo, sino el diferencial. Lo que nos dice si sí o si no, sirve la fórmula, es el diferencial. Entonces, fíjate bien, lo de siempre. El 8 multiplica el trinomio, multiplica la función y multiplica el diferencial. El 8 puede pasar al frente. El 3 multiplica todo este polinomio, también pasa al frente. Evidentemente está en el denominador, lo pasa al frente. En concreto, el 8 sale en el numerador, el 3 en el denominador. Afuera tendríamos un 8 tercios. Pongo la S de la integral, entonces ponemos la S de la integral. Escribimos nuestro trinomio que tal vez no está aquí indicado, tú no te preocupes, puede ser hasta más grande, eso no importa, o más pequeño, eso no importa. La tangente, fíjate bien, esto que está aquí, de acuerdo a la fórmula, es la variable. Esto, que es el ángulo, es la variable. Esta variable está dentro de un radical. ¿Qué hemos hecho la mayoría de las veces con los radicales? Cambiarlos a la potencia. Y entonces esa no va a ser la excepción. Este radical, lo voy a amplificar para que lo veas más claro, está a la quinta. Entonces sería todo nuestro trinomio a la 3/5. En lugar de poner el radical, vamos a expresar el trinomio a la 3/5. Acuérdate que el que está dentro del radical va al numerador de la potencia y el que está afuera va al denominador siempre. Entonces vamos a escribir todo este trinomio a la 3/5. Ahí ya está escrito. De x, y este 3 ya había salido, este radical, ese sí lo vamos a dejar así. Oye, pero ¿por qué ese no lo cambiamos? Porque acuerda que lo importante a analizar es la variable. Claramente la fórmula me dice que la variable es exclusivamente este ángulo. No es esto ni es esto. Entonces, por eso lo otro no lo toqué. Repito, como el importante analizar es la variable y claramente me dice la fórmula que la variable es el ángulo, que es este que estoy marcando, por eso es el que exclusivamente pasa de radical a potencia. Lo demás lo dejo tal cual, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo de siempre, muchachos, aunque esto parecería que no es esta fórmula, acuérdate, no es lo que creamos, ni nos parezca, ni pensemos. El diferencial es el que nos dice si sí o si no. Entonces, como claramente esta variable es esto, lo apuntamos, ahí está nuestra variable, y fíjate bien, normalmente en nuestra fórmula 4, que era b a la n, en nuestra fórmula 4, b a la n, que es la clásica, la básica, la variable era únicamente la base o el polinomio y n era aparte. ¿Va? ¿Te acuerdas que aquí, cuando hacíamos el análisis de b a la n, la variable era el puro polinomio y aparte la potencia no se analizaba? Viene el pero. En esta situación, el pero es que aquí no estoy haciendo b a la n, muchachos. Aquí no estoy haciendo b a la n. Voy de nuevo. La fórmula, que la variable es el ángulo y el ángulo el que sea. Muchachos, el ángulo no es solamente el trinomio. Muchachos, el ángulo, la variable no es el trinomio. La variable es todo el radical. La variable o ángulo es todo el radical. Y por lo tanto, pues el radical con todo y potencia o su equivalente. Entonces, la variable no solamente va a ser el trinomio, sino va a ser con todo y la potencia. Repito, de acuerdo a la fórmula, la variable es el ángulo es la raíz quinta del trinomio al cubo. Y esa raíz quinta del binomio al cubo equivale al binomio a esta potencia. Y todo eso es la variable.
Tanto el trinomio como la potencia es la variable, porque es el ángulo. Tanto el trinomio, para este caso, como la potencia, es el ángulo y a su vez la variable. Por eso en este caso lo estoy escribiendo con todoipotencia. Recuerda, te acabo de decir que en el caso del b a la n, en ese caso sí, únicamente el polinomio era la variable y n era la potencia. Pero aquí la variable, de acuerdo a la fórmula, es todo el ángulo y el ángulo es el trinomio con todoipotencia. Y entonces vamos a hacer este análisis. Fíjate bien, lo voy a amplificar. Aquí yo no tengo para analizar, yo no tengo un trinomio simple a la 1, donde haría la derivada de cada término. No, yo aquí tengo un polinomio o una variable a una potencia. Yo aquí tengo una variable a una potencia. Es lo que voy a derivar y a diferenciar. Yo aquí tengo una variable que es el trinomio, una potencia. Entonces voy a usar b a la n para derivar y diferenciar. Entonces, de esta b, su diferencial es de b, ya lo sabes. Esto es una variable, una potencia, es un b a la n. Si checas tus fórmulas derivadas en b a la n nos dice que la potencia pasa al frente multiplicando. Entonces, esta potencia la paso al frente y aquí escribo 3/5. Listo. Luego, ¿qué me dice la fórmula? Que una vez que ya escribí bien, que escriba la variable es todo el polinomio tal cual. Este trinomio tal cual lo escribo, ¿sí? Este ya es n, esta es la variable, este es n y esta es la variable. A la potencia, la fórmula nos dice que le quitemos 1, n menos 1 a 3/5. Si le quitas 1, nos da menos 2/5. Llevamos n, llevamos b, n menos 1. No ha terminado la fórmula. N, b, n menos 1 y la fórmula me dice, toma tu variable y derívala. Todo este polinomio, solamente el polinomio, omitiendo el coeficiente, omitiendo la potencia, solamente este polinomio lo voy a derivar. N, b, n menos 1 por la derivada de b. Es decir, esto hay que derivarlo. Esto al derivarlo, lo hago término por término. Voy a derivar este término, abro un paréntesis, derivo este término, lo pongo, aparte derivo este término, lo pongo, y derivo este término y lo pongo. Entonces, fíjate bien. De este primer término, 4 por 6, 24x cúbica. De este término su derivada es 24x cúbica. Luego de este término su derivada es 3 por 4, 12x cuadrada, más 12x cuadrada, disculpa que no se ve, ahorita se ve. Y de este, su derivada, 2 por menos 6, menos 12x. Su derivada sería menos 2x. Y como de este polinomio ya obtuvimos su derivada, cerramos el paréntesis y ponemos el diferencial. En lugar de poner la a de x aquí, que hace la derivada, lo pasamos del otro lado, dividiendo, pasa multiplicando, aquí está. Y todo esto que estás viendo es el diferencial, o sea, la derivada hecho diferencial. Bueno, entonces repito, ¿qué hice de aquí a acá? El b a la n, esta que es n, la pasé al frente, copié la variable, a esta que es n le quité 1, menos 2/5, a esto que es la variable, la derivamos término por término, y pusimos el diferencial de x. Ese ya es nuestro diferencial. Dirás, no, pues ya no sirvió la fórmula, porque evidentemente esto pues, no nos da, no es lo que tenemos. Ok, vamos por partes. Visualmente sí, esto no es lo que está aquí visualmente, pero recuerda, aquí hay una potencia negativa, y una potencia negativa, desde tu primer curso que es álgebra, se te indicó que jamás puede dejarse indicada. Entonces, para que esta potencia de negativa se vuelva positiva, esto que técnicamente está en el numerador, este trinomio que está en el numerador, lo vamos a pasar al denominador. Entonces, vamos a hacer el acomodo. Entonces, este 3 sí se queda en el numerador, esto tiene una potencia negativa, se va a ir abajo al denominador, y este polinomio con el de x se queda en el numerador y el 5 abajo. Entonces, lo que está ahí escrito. A ver, repito, el 3 se copió. Este ahorita lo omito. Este polinomio, tal cual que estoy marcando con el cursor, aquí está.
El de x aquí está. El 5, que es un denominador, pues lo escribo en el denominador. Este trinomio que está a una potencia negativa, lo mandamos al denominador. Y además la potencia es fraccionaria. Una potencia fraccionaria se convierte en un radical. La potencia del numerador va al denominador y la del denominador afuera. Este trinomio tenía potencia negativa, se fue al denominador, cambió a potencia positiva y el 2/5 lo volvimos radical. Entonces esto lo trataría yo de comparar con la integral. Dirás, no, pues no es el mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De entrada el 3/5 no lo tenemos, estoy de acuerdo. Y este trinomio no es el que está aquí. El diferencial sí está y el radical sí está. Dirás, pues, unas cosas y otras no. Ok, el 3/5 no es problema porque es una constante, se puede agregar. Este trinomio no es el de aquí, pero lo demás sí es. Entonces, este trinomio, aunque no es igualito, vamos a ver si lo podemos factorizar por término común, porque finalmente este es un trinomio y este es un trinomio y eso ya nos da cierta ventaja. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Lo que te había dicho, cuando nuestros polinomios no son idénticos, vamos a crear un factor común. Entonces, yo aquí tengo 24 x cúbica y de la integral voy a buscar su semejante. Su semejante es el que diga x cúbica, ¿va? Su semejante es el que diga x cúbica y aquí el semejante es este y dice menos 2x cúbica. Esos dos que subrayé los voy a dividir. Voy a dividir este diferencial entre este de la integral. 24 x cúbica positivo entre menos 2x cúbica sería menos 12. Menos 12. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, de entrada, marco el diferencial. El 3 y el 5 los copio. Esos no se van a modificar. Repito, al dividir este 24 x cúbica entre menos 2x cúbica nos dio menos 12. Ahí está el menos 12. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dividir todo mi polinomio entre este factor común. Voy a dividir mi polinomio entre el factor común a ver qué me da. Entonces, empiezo. Obviamente aquí pondré un paréntesis. 24x cúbica entre menos 12. Más 24 entre menos 12 a menos 12x cúbica. Luego, más entre menos a menos, 12x cuadrada entre 12 a x cuadrada y menos 12x entre menos 12 a más x. Entonces, al dividir este trinomio entre el menos 12 nos está dando esto, copiamos evidentemente el de x y el radical de abajo, tal cual, copy-paste. Ok, entonces ya tenemos este diferencial y ya sabes, vamos a hacer la pregunta del millón. Este diferencial que estoy marcando, voy a checar si este diferencial, todo eso que estoy marcando, lo tengo en la integral. Y entonces vamos por partes. Yo sé que el 3/5 por el menos 12 no lo tienes. Ok, finalmente el 3, el menos 12 y el 5 o el quintos es una constante. Ese no es problema. Trinomio. Este trinomio, fíjate, parecería que no es este. Vuelvo al principio aritmético y bueno, en este caso algebraico, el orden de los sumandos no altera la suma. Este término es este último de aquí. Este menos x cuadrada es este de acá. Este x positivo es este de acá. Este de x es este de aquí. Y tal cual este radical, tal cual es el del denominador. Entonces, aunque parecería que no es el mismo, no es tan diferente. Realmente, este aquí está, el de x aquí está, este aquí está. Y lo que nos está faltando es esta constante, el 3, que multiplica el menos 12 sobre 5. Lo que nos está faltando en concreto es eso, el 3 por menos 2 entre 5. Ahora, oye, son muchos números. Caso 2, cuando lo que nos falta o nos sobra es un número, o en este caso varios números, es ajustable, no hay problema. Entonces, para no ver tantos números, digo,
No tiene caso decir 3 por menos 12. Entonces, 3 por menos 12 simplemente serían menos 36. 3 por menos 12, nos falta aquí un menos 36. Este es 5, pues aquí nos falta, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate bien, este diferencial ya lo acabo de agregar aquí en la integral. Este 3 por menos 12, que es el menos 36, aquí está, y el 5 aquí está. Todo este diferencial, todo el diferencial, como quiera que sea, está en la integral. Todo el diferencial obtenido de la variable ya está en la integral. Como el diferencial ya está en la integral, pues ya casi podríamos integrar, pero acuérdate, en este momento yo acabo de modificar la integral porque agregué un menos 36 multiplicando y un 5 dividiendo. ¿Qué hago al frente de la integral? Lo compenso, ajusto. Este 36 negativo que multiplica, lo agrego aquí dividiendo, y este que está dividiendo, con operación contraria, multiplicando. Entonces, ahora sí, en este momento está completa mi integral y ajustada. El diferencial, ajá, ya está en la integral, y lo que lo hacía diferente ya está compensado. El menos 36 que tuve que agregar, ya lo compensé o ajusté dividiendo, y el que estaba dividiendo multiplicando, y ya está. Ya está la integral. Quiere decir que esta integral sí es esta. Esta integral al final es esta. Porque el de la variable, el diferencial no es este. El diferencial es el menos 36 por el trinomio, por el de x, por el 5 y radical. Porque aquí lo dice. El diferencial no era exclusivamente esto, sino todo lo que te mencioné, el menos 36, el trinomio, el de x, el 5 y el trinomio de abajo. Entonces, sí es esta integral, ¿va? Este ejercicio se adapta perfectamente a esta fórmula. Y como el diferencial obtenido ya está aquí en la integral y está ajustado, podemos pasar de la integral a la fórmula. Previamente vamos a simplificar esto. Previamente simplificamos esto. Entonces, tenemos 8 por 5, 40, y 3 por menos 36 son 308, que es simplificable. Es simplificable porque en particular este 8 tiene cuarta y este tiene cuarta. Entonces, cuarta del 8 serían 2, 2 por 5 serían 10, y cuarta de menos 36 serían menos 9. Y menos 9 por 3, 27. Entonces nos va a quedar, ahí está, menos 10, 27 avos. Ahora, de esta integral, que es esta es su solución. Logaritmo natural de secante, porque eso nos indica la fórmula, secante, de v. V es todo esta variable o este trinomio a la potencia. Pero recuerda que como ya vamos a expresar la solución, en lugar de escribir el polinomio a la potencia, lo escribimos como la potencia es fraccionaria, ya lo escribimos en su equivalente, que sería el radical. Entonces, la variable es esto, pero pasado a potencia, está la 3/5. El radical sería raíz quinta del trinomio al cubo, ¿sí? Y como ya terminamos de integrar, más la constante de integración. De esta forma, esta fórmula, bueno, esta integral ya está solucionada. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Fíjate bien, vamos rápido a este caso. Ejercicio D. Tenemos la integral de un cociente. Tenemos un trinomio entre 3 por 4 por una potencia, ¿sí? Aquí ya no hay ninguna función trigonométrica, ni seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, etcétera, etcétera. Ya no hay ninguna de esas fórmulas, ¿va? ¿Recuerdas que te dije al inicio que íbamos a ver integrales trascendentales? Las trascendentales de entrada serían las funciones trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, solamente que te aclare que en integrales, para ser muy específicos, no hay integrales de logaritmos. Hay métodos de integración, pero no hay una fórmula directa para un logaritmo. Entonces esta ya no es trigonométrica, pero es exponencial, porque tenemos el 4 a la potencia. ¿Qué vamos a hacer? Tengo el 4, que es un número, una constante, una potencia, ¿sí? Tengo el 4, que es una potencia.
La fórmula más cercana a eso, de un número, una potencia, sería esta fórmula 21, que te dice que es la integral de A, que es una constante, una potencia variable. Fíjate, este es lo contrario de B a la N. A ver, en el B a la N, B, ajá, era esta y la potencia era numérica. La variable o el polinomio era este y la potencia era numérica. Este es justamente lo contrario. La base, que es A, es un número y la potencia es la variable, es decir, el que tiene la letra X. Entonces, es la estructura contraria. Cuidado, no confundir con B a la N. La B sería letras y esta no es una letra. Y la N sería un número y esto no es un número. Entonces, esta no es B a la N. Esta no es B a la N. Tenemos justamente lo contrario. Una constante que es un número elevado a una potencia, en cuyo caso la potencia es variable, es decir, tienen literales o letras, ¿va? Entonces, cuidado de no confundir B a la N. Ahora, para usar esta fórmula, sí tiene un detalle. A a la B, técnicamente, significaría que en esta fórmula, nuestra variable, ajá, está en el numerador, y en este ejemplo específico, nuestra A a la B está en el denominador. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo primero que yo requiero es ajustar esta integral de acuerdo a esta fórmula. Dirás, oye, pero es que esta integral me marcará la constante a la potencia, pero aquí no me indica qué onda con la integral, o con este trinomio, perdón. Lo mismo de la fórmula anterior. Yo sé que este trinomio tal vez no está aquí contemplado, pero olvídate de él. La estructura principal es la integral de una constante a una variable. La estructura principal es una constante, una variable, nada más que el problema es que está en el denominador. ¿Qué requerimos hacer? Principio algebraico. No me sirve en el denominador, requiero mandar esto al numerador. Este 4 a la potencia lo requiero mandar como me indica la fórmula al numerado. Nos vamos por partes. Fíjate bien. El 3 no está multiplicando a esto y al diferencial. Este 3 no está multiplicando a esto. El 3 está sumado de este término, restado de este, etc. El 3 es parte de un polinomio. El 3 es parte de un polinomio, por lo cual te quiero decir que este 3 no puede pasar al frente de la integral. El 3 no está multiplicando esto. El 3 está sumado y restado del otro término, por lo cual es parte del polinomio. Y ese polinomio se tiene que copiar igual. Luego, denominador, este 3 sí está multiplicando al 4 y multiplicando al 4 que está la potencia. Yo sé que muchos estarán pensando, pues simplemente multiplico 3 por 4, 12 y se acabó el problema. Cuidado, no puedes hacer esa barbaridad. ¿Pero por qué no si dice 3 por 4? Porque tienes 3 por 4, pero este 3 no tiene una potencia indicada, que es un 1, y este 4 sí tiene una potencia plenamente indicada, que es esto. Este y este son bases diferentes a potencias diferentes. Es como si tienes, por ejemplo, A por B a la cuarta. Vamos a pensar de esto en relación a esto. Tengo bases diferentes, aquí no hay potencia, sería un 1. A potencias diferentes, bases diferentes a potencias diferentes, no hay nada que hacer. Tú sabes que esto no hay nada que hacerle ni simplificarle. Entonces, ¿qué crees? Lo que te quiero decir es que aquí es lo mismo. Tengo bases diferentes, como la y B, a potencias diferentes, como el 1 y el polinomio, o en este caso el 1 y la cuarta. No hay nada que hacerle. No las puedo multiplicar. No las puedo multiplicar. O sea, no puedo poner 2 en concreto. ¿Qué si voy a hacer? Este 3, como multiplica el 4 a la potencia, el 3 sí pasa. Como el 3 multiplica el 4 a la potencia, el 3 sí pasa al frente. Entonces pasaría como un tercio. ¿Por qué un tercio? Repito, porque el 3 está en el denominador. No lo puedo poner como 3 enteros. Está como denominador, tiene que seguir en el denominador. Entonces la integral, este polinomio se escribió completo. Ay, perdón. Está bien, no iba. El polinomio se escribió completo, este 3 multiplica esto, pasa al frente. Esto que estoy describiendo, muchachos, decíamos que para hacerlo
esta fórmula lo tenemos que mandar al numerador. Entonces, pongo el 4 aquí y esta potencia es un polinomio. Cuando yo mando algo a la parte contraria de la fracción, cambia el signo, pero el punto es que no es un término, son varios. Voy a cambiar el signo de este término cuando suba, y entonces aquí es positivo, va a subir negativo, y este cuando suba va a cambiar negativo a positivo, y este cuando suba va de negativo a positivo, y este cuando suba va de positivo a negativo. Entonces, repito, cambian cada uno de los signos. Escribo el 4, o más bien todo el polinomio al subirlo, bueno, como es la potencia, como todo este polinomio es la potencia, al subirlo cambia cada signo. Este es positivo, como te decía, negativo, este es negativo, sube positivo, este es negativo, sube positivo, y este es positivo, sube negativo. Entonces, cuidado, al subir esta base con una potencia que es polinomio, subió, cambiándose cada signo, porque en general, como quiera que sea este polinomio, a su vez no estaba elevado a otra cosa, ¿va? Ahí está, y escribimos el diferencial. Entonces, ya está esta parte. Ya tenemos la integral de la estructura a la v. Ya tenemos la integral de la estructura a la v. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es el análisis de la variable. Y el análisis de la variable nos indica que la variable es la potencia. La variable es la potencia. Entonces, como la variable es la potencia, la indicamos, y fíjate bien, integral. Yo sé que este trinomio no está aquí indicado aquí, pero A, que es la constante, es este 4 y la variable es la potencia. Entonces, la variable, ahí está, es toda la potencia. Mi variable es toda la potencia, aquí está. La voy a diferenciar. Diferencial de esto es de x. Este es un polinomio a la 1. Derivo y diferencio. Derivo este término, derivo el segundo, derivo el tercero, derivo el cuarto, y al final por dx. Entonces la derivada de esto sería menos 6x cuadrada de este, 6x, de este 9, de una constante su derivada de 0, y todo esto por dx. Entonces de esta variable, este es el diferencial. Ahora bien, ¿qué va a suceder? Yo voy a comparar esto que obtuve con la integral. Me doy cuenta que este trinomio no es este de aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de siempre. Como no es igual, lo que vamos a buscar es si nos sirve un factor común que pueda crear el diferencial. Entonces, yo voy a tomar este término y busco su común, que sería este de aquí. El término común es el que tenga la misma literal y potencia. Entonces, de este entre este, vamos a hacer la división. Ya sabes, escribes db menos 6x cuadrada entre menos 2x cuadrada. Perdón, aquí me falló. Aquí sí sería más 3. Perdón, aquí sería más 3. Luego, voy a dividir todo esto entre esto. Todo esto lo voy a dividir entre esto. Entonces, ya sabes, término por término, este entre el 3 lo escribo, este entre el 3 lo escribo, y este entre el 3 lo escribo. Entonces, al dividir esto entre esto, nos queda esto. Menos 6x cuadrada entre 3 a menos 2x cuadrada. 6x positivo entre 3 a 2x, y 9 entre 3 a 3, y obviamente aquí iría, bueno, más bien ya marcamos aquí el diferencial, pues ya ni lo comento. Ahí está. Este diferencial, muchachos, yo lo voy a ubicar aquí en la integral, o lo voy a comparar. Entonces, yo comparo este de aquí, con el de la integral. Propiedad conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Menos 2x cuadrada, menos 2x cuadrada, 2x, 2x, 3, dx. Este 3 no lo tenemos. Este 3 nos falta.
lo voy a agregar multiplicando y lo voy a compensar dividiendo. Entonces, yo voy a agregar mi 3 multiplicando y lo compenso con la operación contraria que es dividiendo. De esta forma, el diferencial, ay, perdón, se me olvidó subrayarlo, el diferencial que obtuve de la variable, ese diferencial ya está aquí en la integral, fíjate, tenemos el 3, tenemos el trinomio en diferente, no importa, y tenemos el de x. Este diferencial, como quiera que sea, ya está en la integral y está ajustado. Esta integral ya está completa, lo que te decía. Originalmente, tú decías, no, pues esto no tiene nada que ver con esta fórmula, porque aquí hay una división y aquí no la había originalmente, ¿no? Obviamente sobreindiqué el 1. Hicimos el ajuste previo, este 3 pasó al frente, este lo subimos, y digas, pues tampoco se parece porque aquí hay un trinomio, aquí no lo hay. Acuérdate, lo importante es la estructura básica que era la integral, la constante de la variable, constante de la variable y el de x. Y hacemos el análisis de la variable que nos da este diferencial. No era idéntico, pero fue ajustable, o sea, bueno, pude agregar lo que nos faltaba y lo pude ajustar. Y de esta forma, este diferencial ya es el de la integral, al final ya es esta fórmula. Lo que me está diciendo que sí es esta fórmula, es este diferencial, porque ya está como quiera que sea en la integral. Entonces voy a pasar de la integral a la fórmula. Voy a pasar de la integral a la fórmula. Ahora, fíjate bien, tenemos una sobre 3 por 3 sería un noveno. Va a ser un noveno positivo. Aquí vamos a dejar que pongo algo. Entonces, omite la parte que voy a poner. Este no va, perdón, tengo una falla. Era un noveno positivo, ahí está. Entonces, de esto es positivo, es un noveno, y aplico esta fórmula. De esta constante, aquí está su simplificación, de la integral me da esto que me dice que escribo un cociente, aquí está nuestro cociente, de a la v. A era el 4, que es la constante. A la v, que es esta potencia. A la v es tal cual el 4, esta potencia, escribimos el 4 a la potencia sobre o dividido con logaritmo natural del valor absoluto de a, que es el 4. A es aquello que está elevado a la potencia, que es el 4. Entonces, logaritmo natural de a, que en este caso es 4, y como ya integramos, más la constante de integración. Fíjate bien. Voy a darle zoom, porque eso ya es la parte clave, lo demás ya está hecho. Esto ya es nuestra integral. Esto ya es nuestra integral. Ahora, viene el detalle. Tengo esto, y entonces podrías dejarlo así, pero lo ideal sí es reacomodarlo a como estaba. Este 4, acuérdate que originalmente estaba en un denominador donde el primer término era positivo de su potencia. Y entonces lo ideal sería esto, devolverlo al lugar original para que vuelvan a cambiar los signos. Entonces, esto lo terminaríamos mandando al denominador. Al mandarlo al denominador van a cambiar, obviamente, sus potencias. Al mandarlo al denominador van a cambiar las potencias. Entonces, fíjate bien, de esto ya iría al denominador, lo único que quedaría en el numerador sería el 1. El 9, obviamente, lo escribiríamos. Este 4 con la potencia lo voy a escribir aquí, pero escribo por 4. Esta potencia tiene un signo, pero al mandarse al denominador cambia de signo. Esta es positiva, va al denominador, cambia de signo. Esta es negativa, va al denominador, cambia de signo. Y esta es negativa, va al denominador y cambia de signo. Pongo el logaritmo natural de a, que es el 4, más la constante de integración. Y esa sería la solución. Y para que no te me distraigas, lo pongo así. Ahora, nota importante. Eso así como ves es la solución. ¿Qué cosa no puedes hacer?
Ah, 9 por 4, 36 y 36 a la potencia. No lo puedes hacer. Tengo bases diferentes a potencias diferentes. Aquí abre un 1 y este es un polinomio. No puedes decir 9 por 4, 36. Eso sería la peor barbaridad del mundo. ¿Por qué? Porque volvemos al caso inicial. Yo tengo bases diferentes a potencias diferentes, no hay nada que hacer. Acuérdate de esta situación. Si aquí no hice la simplificación, o sea, el 12, por esta situación, aquí tampoco. Así como estás viendo esta solución, así se queda, así se deja. No lo puedes simplificar, no le puedes hacer nada más que dejarlo así indicado. Entonces ahí ten mucho cuidado porque suelen cometer el error que te estoy diciendo de hacer la multiplicación y en ese momento tu solución ya está completamente mal, ¿va? Entonces, esa es la solución de este ejercicio. Y vamos a un último ejercicio. Vamos a un último ejercicio. Fíjate bien, tenemos la integral del cociente de 9 veces el trinomio por dx sobre 2 veces e a la potencia, que e es el número de Euler. El número de Euler es una constante, así como tu primaria, que pi era una constante aquí en China y valía 0.14, 15, 90 y tantos, ¿va? Igual E, que es el número de Euler, es una constante que vale 2.72, 80 y tantos, etcétera, etcétera. Bueno, lo que sea. Entonces, ese número de Euler es una constante y está elevado a una potencia. Y la potencia, esta potencia tiene la X. Y entonces es la variable. Tengo E a una potencia variable por un trinomio. Entonces, como tengo E a una potencia variable, no puedo hacer B a la N, porque B a la N es la estructura contraria. B de variable, lo de abajo tiene letras y N es número. Y aquí yo no tengo una variable porque te acabo de aclarar que esto es una constante, a una potencia, y B a la N, este debería ser la variable a la potencia numérica y este no es un número. Entonces no es B a la N, no es B a la N. Eso es lo primero que requieres tener claro. Entonces, la estructura más importante de entrada sería pensar en el E. Pero si copiamos la fórmula de la integral de E a la B, es lo que tienes ahí. Y nuevamente va a suceder algo muy particular. Si somos puntuales en la integral de E a la B, el E a la B estaría en el numerador. Si somos puntuales, el E a la B está en el numerador. Y en nuestro caso o ejemplo que estamos viendo, no está en el numerador, está en el denominador. ¿Qué tendríamos que hacer como primer paso? Mandar el E a la potencia al numerador. Dirás, oye, pero no inventes, pues es que no es esa estructura, pues porque aquí tenemos, más allá de que lo subamos, tenemos un trinomio, tenemos un radical y eso no está aquí, ¿ok? El punto fundamental es que tenemos la integral de E a la B, más allá de que ahorita lo vayamos a subir y nos sobren estas cosas, ¿va? Entonces, vamos por pedazos. Tenemos la integral de 9 por el trinomio. El 9 multiplica el trinomio y a su vez multiplica de x. Entonces el 9 pasa al frente. El 2 multiplica el e a la potencia y multiplica a este radical. Entonces el 2 pasa al frente. En concreto, el 9 y el medios pasan al frente. El 9 que multiplica y el 2 que multiplica en el denominador pasaron al frente. Ahí están claramente indicados. Escribo la S de la integral. Este trinomio, tal cual, lo copio. De bien, yo te acababa de comentar que el E a la B lo voy a subir y vamos a hacer dos procesos. Voy a amplificarlo. Este E está elevado a esta potencia. La potencia, que es este trinomio, a su vez está dentro de un radical. O sea, tenemos el caso que se llama potenciación, potencia a la potencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Principio fundamental. Independientemente de que este trinomio ya es una potencia, está a su vez dentro de un radical que equivale a una potencia. Voy a poner E elevado al trinomio, elevado a su vez a la 2 tercios.
e elevado al trinomio y a su vez el trinomio elevado e a la 2/3. Al subirlo, escucha bien, toda la potencia, que es esto, elevado a los 2/3, en general es negativo. Cuando se sube, a ver, yo tengo e elevado a esto, elevado a la 2/3. Cuando esto que ya te mencioné lo voy a subir, va a subir como e menos esta potencia. Fíjate bien, ¿por qué? Porque cuando cambias una base con una potencia a la parte contraria, cambia el signo general de la potencia, cambia el signo general. Entonces, voy a poner e, esto abajo es el trinomio a la 2/3, pero como cambia el numerador, pasa como menos toda la potencia a su vez a la potencia, ¿va? Ahí sí hay que hacer la aclaración. No es que esta potencia de la potencia se vuelva negativa, no. De entrada, la potencia se vuelve negativa. Que casualmente la potencia tenía otra potencia es otra situación. Pero de entrada, la potencia original, que es el trinomio, cambia de signo, más allá de que esté a otra potencia. Entonces, ten cuidado. Ahora, no le cambio el signo a cada término. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior a cada potencia le cambié el signo y aquí no? Porque en el ejemplo anterior, mi potencia era un polinomio a la 1. Y entonces, por eso, cada término cambiaba el signo. Aquí este polinomio no está a la 1, está a su vez elevado a otra potencia. Por eso se queda indicada el cambio de signo general de la potencia, ¿sí? Se queda indicado el signo general de la potencia porque esto está a su vez a otra potencia, ¿va? Si yo no tuviera este 2/3, entonces sí, a este y a todo lo demás que existiera le cambié el signo, pero en este caso no. Ok. Entonces, repito, este 9/2 está fuera, la integral la escribimos, este trinomio lo escribimos, este e a la potencia, a su vez a la potencia, lo mandamos al numerador y en términos generales cambia el signo de la potencia porque lo cambiamos del denominador al numerador. Escribimos el de x. Y este radical lo copio. Oye, pero ¿por qué no lo pasamos a la potencia? Por algo muy simple. La fórmula de la integral de a a la b me dice exclusivamente que la variable es la potencia de la e. La variable es esto, ¿va? Y solamente esto. Lo demás no nos interesa como tal. Entonces, ¿qué hacemos con todas las variables? La escribimos y la derivamos y diferenciamos. Lo mismo de siempre que todas las fórmulas que hemos venido haciendo. Entonces, escribo, perdón, mi variable. La variable es toda la potencia, todo esto que está marcado aquí, todo esto que está marcado aquí en rojo es tal cual la potencia y esto es lo que vamos a derivar. Eso que está ahí lo vamos a derivar. Entonces, y a diferenciar, el diferencial de esto es de b. De este de aquí, cuidado, yo no tengo un polinomio a derivar, tengo un polinomio, una potencia, tengo un b a la n, tengo un b a la n a derivar y diferenciar. Entonces, en el b a la n paso la potencia al frente, hay un signo, pongo el menos, el 2/3 pasa al frente, todo esto es n, escribo la variable que es todo el trinomio, copy-paste, a la potencia y le quito 1. A la potencia le quito 1, es menos 1/3. ¿Sí? Recuerda, ya que escribí n, la variable, la potencia menos 1, todo esto lo voy a derivar término por término. Todo esto que estoy señalizando, que es la variable, la derivo término por término, es decir, derivo esto, que me va a dar 3 por 8, 24x cuadrada, 24x cuadrada, derivo esto, b a la n, 2 por menos 4 menos 8x, y derivo esto, me da menos 16. Eso es lo que vamos a escribir. Entonces, derivada de esto, como ya te dije, sería 24x cuadrada, derivada de esta, 8x negativo, y derivada de esto, menos 16. Lo que estás viendo, es la derivada, y en lugar de escribir el dx aquí, para que diga db sobre dx, lo pasamos acá, y ya está creado el diferencial. Entonces,
de esta integral, perdón, disculpa, de esta diferencial que tenemos, vamos a acomodarla porque está totalmente desordenada. Entonces, db, copiamos el db. El menos 2/3 se copiaría. Este trinomio está en una potencia negativa, este trinomio está en una potencia negativa. ¿Qué hacemos? Lo mandamos al denominador. Obviamente, al pasar este trinomio al denominador, este signo de la potencia que es negativo se convierte en positivo y este trinomio lo copiamos. Los copiamos, el 2, perdón, negativo, el menos 2, este va a ir abajo, este trinomio tal cual se copia, este de x se copia, este 3 se copia, este polinomio está a la menos 1/3, se va al denominador a la 1/3. Este trinomio sería el denominador 1/3, pero en lugar de escribir a la 1/3, lo escribimos como radical, que sería el que estás viendo. Entonces, esto que tenemos ya es nuestro diferencial. Yo lo que hago es comparar este diferencial con el de la integral y dirías, pues no, no es el mismo. Porque dice menos 2/3 no está y este trinomio es diferente a este, bla, bla, bla. Ok. Voy puntos claves. Sí, no es el mismo. Pero en general aquí hay un trinomio de x y este radical es idéntico al de abajo. No es idéntico, estoy de acuerdo, pero la estructura básica sí nos puede funcionar. Hacemos lo de siempre. Vamos a ver si factorizando nos pudiera servir. Aquí yo tengo 24x cuadrada. Lo voy a dividir entre su término semejante de la integral. Su término semejante de la integral es este menos 3x cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene la misma variable y potencia. Entonces, de esos dos los voy a dividir. Divido 24x cuadrada entre menos 3x cuadrada. 24 positivo entre menos 3, sería a menos 8. Entonces, de entrada, fíjate bien, escribo el menos, escribo el 2. Entonces, este 24x cuadrada entre este nos quedaría a menos 8. Y aquí viene la parte clave. Ya tengo el factor común. Todo esto lo voy a dividir entre esto. Todo esto lo voy a dividir entre esto. Entonces, este entre el menos 8, el 8x entre el menos 8 y el 16 entre el 8. Término a término. 24x cuadrada entre menos 8, menos 3, menos 8x entre menos 8 a x y menos 16 entre menos 8 a 2. Listo. El 3 lo copio, el radical lo copio. Esto que estamos viendo lo vamos a comparar nuevamente con integral. Ahora ya toda la estructura que tenemos en general. Todo este diferencial, todo esto lo comparo con lo que hay en general en la integral. Y vamos por pedacitos. El menos no lo tenemos. Bueno, no hay problema. El 2 no lo tenemos, ni el menos 8, ni el 3. Todo eso que nombré es una constante, es un número, no hay problema. Partes claves. Este trinomio, propiedad conmutativa. Esto no es en orden, pero finalmente, menos 3x cuadrada, aquí está. Más x, aquí está. Más 2, aquí está. Dx, aquí está. Y el radical tal cual está aquí y está en el mismo lugar. Entonces, aunque este diferencial, estoy de acuerdo, sigue sin ser el mismo de la integral, lo que lo hace diferente es esta constante, el menos 2 por menos 8 entre el 3. Entonces, ya el problema es menor porque lo que nos falta es una constante. Acuérdate, constantes o números puedes agregar los que quieras y como sean. Entonces ya tenemos casi la solución. De entrada, este menos por este menos se hace más. El negativo ya hasta lo podemos despreciar. Repito, este menos por el menos del 8 se hace más. O sea, ese ya no importa. 2 por 8 son 16. 2 por 8, 16. El 3 del denominador lo copiamos. Entonces, ¿qué va a suceder en concreto de todo esto? Aquí está. El 16/3. Esto aquí está. En este momento, este diferencial está completito en integral. Este diferencial ya está aquí en integral. El menos, como os repito,
se hizo positivo, 2 por 8, 16. Este trinomio es este, el de x es este, el 3 aquí está y el radical aquí está. Ya está completo nuestro diferencial en la integral, pero estamos agregando un 16 multiplicando y un 3 dividiendo. Eso altera la integral. Lo requerimos compensar. Este 16 lo estoy multiplicando, lo compenso aquí dividiendo, y este que está dividiendo lo compenso multiplicando, y ahora sí está completita la integral. El diferencial ya lo tengo en la integral, y esto que agregué está aquí compensado. Ya esta integral sería esto, y puedo pasar al otro lado de la fórmula. Obviamente requerimos primero simplificar esta parte. 9 por 3, 27, y 2 por 6 son 32. Tendríamos 27 32avos, que lo copiamos. Luego, fíjate, es algo bien curioso. La integral de a a la b es e a la b. Así de fácil. La integral de e a la b es e a la b. Entonces, ya sabes, pones la e, pones la variable. Aquí está claramente indicada cuál es la variable. Es menos el trinomio a la 2/3. Pues ponemos e elevado, o sea, como potencia a lo que te acabo de mencionar, y como ya terminamos de integrar, más la constante. Aquí, esto que estás viendo ya es la solución de nuestra integral, pero tenemos una potencia negativa. Dice e a una potencia negativa y no lo puedes dejar indicado, y requieres acomodarlo. Entonces, esto va a terminar yendo al denominador. El 27 lo escribo, el 32 lo escribo la E, y esta potencia al mandarse al denominador pasa positiva, o sea, va a ser E al elevado el trinomio a su vez a la 2/3. Pero el trinomio a la 2/3 equivale a su vez a la raíz cúbica del trinomio al cuadrado y más la constante de integración, y de esa forma acabamos de obtener su solución. Una parte clave que te había comentado en algún momento dado, la voy a volver a hacer el comentario. Seguramente para alguno o varios dirás, oye, cuando pasamos de la integral ya a la solución, ¿qué le pasó al 16, al trinomio, al dx, al 3 y al radical? Ya no van, ¿por qué? Te voy a explicar lo que en un momento dado te expliqué. Cuando en general yo paso de la integral a la solución, cuando paso de la integral a la solución hay dos cosas que no van. Cuando pasas de una integral a la solución que marca, la S de la integral para nada la vas a poner, y el diferencial tampoco lo vas a escribir. No importa si es esta fórmula 22 o la 20 o la 18 o la 10 o la 4. Cuando pasas de la integral a la solución, la S de la integral no va ni al diferencial. Entonces, si te estás preguntando, oyes, sí entendí todo, pero ¿qué le pasó al 16, al trinomio, al dx, al 3 y al radical? Pues el 16, el trinomio, el dx, el 3 y el radical, todo eso que nombré es el diferencial, y por eso no va aquí en la solución. Así como no va en la S de la integral, todo lo que nombré es el diferencial y no va aquí. O sea, todo esto es el diferencial y no debe ir aquí en la integral. No se me olvidó ponerlos, no los omití olímpicamente, no van, ¿sí? El diferencial debe ir en la integral, pero no en su solución. Entonces, por eso es que escribí simplemente esto, y eso obviamente lo simplifiqué, y nos dio lo que tienes en pantalla. Y de esta forma hemos visto integrales trascendentales, y para recapitular, las trascendentales son las trigonométricas, exponenciales y logarítmicas, solamente que aquí en integral no hay integrales logarítmicas. Va a haber métodos para hacer las integrales logarítmicas, pero no una fórmula directa.